Bueno, voy a mencionar las características que se encuentran en un electrocardiograma normal, ¿no? Tener en consideración algunos valores y forma normal en un electrocardiograma para poder diferenciarlo sobre todo en las alteraciones que se pueden presentar en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y algunas características especiales sobre todo. Bueno, algunas características sobre todo para poder evaluar lo que es el electrocardiograma, ¿no? En cuanto al papel, tenemos que tener en cuenta que la velocidad va a ser de 25 milímetros por segundo, ¿no? Acá en lo que es la interpretación vertical vamos a ver lo que es la amplitud, ¿no? De lo que son las ondas, que cada cuadradito va a equivaler a 0,1 milivoltios, ¿no? Y entonces dos cuadraditos de Dos, dos cuadrados de cinco cuadraditos pequeños me va a equivaler a un milivoltio, ¿no? Esto en cuanto a la amplitud. En cuanto a la duración, vamos a ver que cada cuadradito va a equivaler a 0,04 segundos, ¿no? Entonces, cada cinco cuadraditos va a ser 0,2 segundos y cada cinco cuadrados grandes de cinco cuadraditos pequeños me va a valer un segundo. Lo que es la interpretación ya de las ondas que se va a representar en el electrocardiograma, vamos a ver sobre todo que deben estar presentes la onda P, lo que es el complejo QRS y la onda T, ¿no? Que son importantes sobre todo para evaluar. Acá observamos algunos parámetros que deben ser normal en cada representación de cada onda, de cada segmento y de cada intervalo, ¿no? Acá para diferenciar el segmento PR va a ser las líneas isoeléctricas y acá lo que es el intervalo va a ser la onda más una línea isoeléctrica, ¿no? Para poder diferenciar. La onda P vamos a observar que va a representar la despolarización auricular sobre todo, ¿no? Acá observamos lo que son sus valores. Complejo QRS, esto nos va a representar la despolarización ventricular sobre todo, ¿no? Acá la amplitud va a ser normal, va a variar de acuerdo a las derivaciones, ¿no? Y cuanto a la duración, debe ser normal a 0,12. En cuanto a la onda Q, esta va a ser la primera onda negativa, ¿no? Que se vemos acá, que se va hacia abajo, y su amplitud va a ser normal, eh, o es normal que sea menor a la cuarta parte de la onda R, ¿no? Y su duración 0,4 segundos. En cuanto a la onda R, este va a ser ya una onda positiva, ¿no? Y la amplitud va a variar también dependiendo de sus derivaciones. La onda S, esta es cualquier onda ya negativa del complejo QRS, siempre que vaya precedida de una onda T positiva, ¿no? Y en cuanto a la amplitud, va a variar dependiendo también de la. Esta onda T ya es una onda del electrocardiograma que sigue al complejo QRS, ¿no? Esto nos va a representar sobre todo la repolarización ventricular, ¿no? Es normalmente es que sea positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y a veces en B1, ¿no? Lo que ya son segmentos, ¿no? El segmento PR, este es ya un trazo horizontal isoeléctrico, ¿no? Que va del final de la onda de la despolarización auricular al principio de la despolarización ventricular, ¿no? El segmento ST, este también es un trazo horizontal isoeléctrico que va del final de la despolarización ventricular al principio de la repolarización ventricular. Ya esto puede estar desviado en la línea basal de amplitud, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, un milivoltio, ¿no? Ya lo que vamos a ver a intervalos. Este nos va a representar el tiempo de propagación del estímulo, ¿no? Desde la formación en el nódulo hasta el comienzo de la derivación ventricular, ¿no? En el nódulo auricular, ¿no? Siendo auricular. Y la duración normal va a ser mayor a 0,12 segundos y menor de 0,2 segundos, ¿no? Intervalo QT, este intervalo va a representar toda actividad eléctrica ventricular, ¿no? La duración va a depender de la frecuencia cardíaca. Y su duración máxima es de 0,44 segundos. El EKG es básico en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio con elevación ST. Existe una serie de alteraciones en la secuencia de tiempo que va a tener este electrocardiograma. En las primeras horas vamos a tener una elevación de la onda T,
Este cambio es muy precoz y raramente se va a conseguir a ver, debido a que cuando se tome el electrocardiograma ya no va a ser evidente esta onda T. De ahí va a haber un ascenso del segmento ST. Esta alteración también es precoz y se puede detectar ya en los primeros minutos de la oclusión total de la arteria coronaria. Hay una elevación de ST convexa hacia arriba y localizada en las derivaciones que miran hacia la zona infartada. Y cuando la oclusión no es total, por ejemplo, está obstruida por un trombo oclusivo o por lo general lábil, en vez de elevación ST se puede encontrar una depresión de este segmento. Conforme va pasando el tiempo va a haber una negativización de la onda T, va a ser después de las horas del comienzo del dolor, por lo general en el segundo día del mismo. De ahí va a haber una aparición de la onda Q y la amputación de las ondas R tras horas del comienzo del dolor, en la cual se va a reflejar lo que es la necrosis transmural. Después de pasado un tiempo, tras varios días, va a haber una normalización del segmento ST y ya posteriormente va a haber una fase crónica en la cual puede normalizarse la onda T e incluso puede reducirse las ondas Q. Pero puede haber una persistencia crónica de la elevación ST. Bueno, vamos a continuar con la imagen de lesión subendocárdica. Para entender esto vamos a hablar que un tipo de lesión es una oclusión parcial de una arteria coronaria o es una oclusión total de una arteria coronaria. Hablando de esto, la lesión subendocárdica suele estar provocada por una oclusión parcial de una arteria coronaria generado por un mayor grado de lesión subendocárdico y más que todo se ve mayor sensible en isquemias y esto que está en el subepicardio. Ya teniendo esto se provoca en el electrocardiograma una imagen de un descenso del segmento ST, una depresión de este segmento ST, que es más que todo una derivación cardíaca, y este descenso es un signo de una isquemia activa que va a tener el paciente. Y hablando de esto, suele observarse más que todo en síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Continuando con estas lesiones subendocárdicas, vamos a hablar también del diagnóstico diferencial que se puede dar a considerar. Dentro de este diagnóstico diferencial vamos a tener las crisis anginosas que tiene el paciente, el desplazamiento negativo del ST, el desplazamiento negativo del punto G y hablar también de miocarditis o alteraciones metabólicas que pueda tener el paciente. En lo que viene a ser la isquemia subepicárdica, hay que saber que es debido a la existencia de una isquemia en el tejido subepicárdico que se produce más que todo por un retraso en la repolarización del área afectada, y esto va a crear un vector de isquemia que se aleja más que todo a la región isquémica y va a apuntar hacia el subendocardio. Esta es la razón por la que se va a registrar ondas T aplanadas y negativas de vértices picudos y ramas simétricas.